Por estar con nosotros de vuelta, seguimos nosotros en nuestra mañana informativa aquí dentro de 5 días TV. Ya estamos continuando dentro del espacio del foro empresarial. Continuamos la mañana también, nos tomamos un pequeño tiempo para seguramente tomar un pequeño café y continuar hasta el mediodía. Agradecemos también, como siempre, al Banco Sudameris, que nos recuerda que los beneficios de tus tarjetas Sudameris no se toma ningún descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin intereses en electrónica, hogar, e-commerce, colegios y universidades, talleres y equipamientos, como también en clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin intereses en todos estos rubros, todos los días en todo el Paraguay. Llama hoy al 416-6000 o en www.sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Muchas gracias a la gente de Sudameris también por estar apoyándonos siempre. Bueno, vamos a hablar hoy al inicio de semana. Hoy estamos al 8 de noviembre. Decía hoy más temprano de que la agenda marca que de aquí a un mes ya estamos cerrando casi el año con la festividad de Mariana. Gran parte de la gente que profesa la fe católica va a estar seguramente de fiesta ese día. Imagínense, falta un mes para que tengamos ya esa fecha y bueno, ya tobogán para lo que va a ser la cuenta regresiva para que termine este 2021 y con muchas esperanzas de que el 2022 vaya mejorando mejor el panorama como ha sido en algo este año en comparación al primer año de la pandemia. Bueno, estamos hoy hablando y queríamos arrancar la semana. Recibimos una invitación muy interesante sobre un seminario Emprender con Éxito. Y para eso está el organizador y también director de lo que va a ser este gran encuentro, el querido amigo Fernando Benítez, también un gran amigo de la casa aquí de 5 días. Y bueno, y queremos hoy hablar un poco sobre esto en cual está abocado Fernando en estos últimos días, en estas últimas semanas, para hablar un poco sobre este tema del evento. Buen clima de negocios para emprender es la pregunta un poco con la que queremos arrancar. Fernando, ¿cómo estás? Para vos, para toda la audiencia de 5 días, un gustazo estar con ustedes. Bueno, este escenario, ¿cómo nace? Hablemos un poco de la chispa de esa idea para poner en marcha esta actividad. Bueno, algunos factores. El primero es que, de hecho, yo soy me considero un emprendedor. Si a mí me preguntan qué sos o a qué te dedicas, y bueno, yo soy emprendedor y me dedico a emprender, ¿verdad? Más allá del rubro, que en este caso el rubro principal en el cual yo tengo emprendimientos es el rubro editorial y de librerías. Pero además de eso, también en los últimos 2 años estuve dedicado a tratar de reunir la experiencia que yo había tenido como emprendedor, que es una de tantas, ¿verdad? Historias que se pueden llegar a contar y la mía es de ese famoso mecanismo en el cual uno tiene que empezar de cero, ¿verdad? Porque realmente empecé de cero con el emprendimiento y me preguntaba yo cuánta gente habría vivido lo mismo o tendría ganas de aprender a partir de esa experiencia, no porque fuera mía, sino porque es una situación bastante redundante en nuestro país y en el mundo. La idea, las ganas, el entusiasmo de tener un emprendimiento, un negocio propio y demás, pero a veces la falta de conocimiento que hace que uno cometa muchos errores por el camino. Entonces, quise tratar de contar esa experiencia y empecé a escribir un libro que se llama Emprender con Éxito también y que lo voy a presentar ese día del evento. Entonces, reuniendo un poco todo eso, dije, bueno, ¿por qué no, más allá de hacer solamente el lanzamiento del libro, nos junto la experiencia de otra gente que está, digamos, abocada a cuestiones mucho más específicas que yo y tratamos de darle al público algo interesante y que pueda permanecer con ellos, no solamente en el evento, sino posterior a eso. Así que bueno, la idea nació a partir entonces de esas dos cosas principales, de que yo soy una persona emprendedora a la que le gusta muchísimo crear valor y pude hacerlo desde cero, después de varios intentos fracasados previos, logré tener éxito y pude determinar cuáles eran los factores. Y lo segundo fue el libro, así que esas son las razones principales. Vas a estar rodeado de gente interesante ese día, Fernando, y vamos a hablar un poquitito más al respecto en unos minutos, porque me gustaría entrar en detalle completamente de lo que va a ser el evento en sí. Pero antes, hacerte un poco una pregunta, hasta diría filosófica. Solemos mirar algunas películas del Far West, ¿no? Del viejo oeste, a esos que emprendían un proyecto, ponele de minería o de cosas
que eran muy difíciles por todo el rigor que implicaba el tema del clima, el tema también de un territorio muy agreste, o sea, difícil. ¿Podemos tomar como ejemplo esas imágenes en relación a ser un emprendedor en Paraguay? Sí, y yo creo que inclusive no necesitamos irnos tan lejos como Estados Unidos, lo tenemos acá en las colonias, ¿verdad? Que llegaron a terrenos hostiles geográficamente y social o culturalmente, porque era la nada misma como el Chaco, ¿verdad? Sí, obviamente que yo creo que la adversidad tiene mucho que ver también con el desafío y el desafío es algo que motiva bastante a la gente que tiene un espíritu emprendedor. Hoy el clima de negocios está cambiando por una cuestión casi lógica que tiene que ver con la salida de la pandemia, ¿verdad? Que todos estamos esperando que como que llegue el día en el que nos digan, bueno, esto se terminó. Aparentemente eso no va a ser así, va a ser una cosa bastante más gradual de la que soñábamos, esperábamos, pero creo que apuntando un poco al futuro, la visión es optimista porque lo que ocurrió en este último tiempo nos dejó un montón de enseñanzas como para tratar de mejorar ahora y creemos que en la mayoría de los rubros, si no en todos, habrá seguramente una mejoría, pero justamente lo que te decía, para el emprendedor los escenarios de crisis, los escenarios de dificultad son escenarios ideales porque parece que tenemos una especie de motivación extra. No son los mejores en cuanto a la economía en sí, en cuanto al volumen de ventas y el movimiento que se tiene, pero yo creo que lejos de desanimarnos, eso tiene que seguir siendo una chispa que siga encendiendo ese motor todos los días, ¿no? Fernando, una de las cuestiones también me gustaría hablar contigo es el hecho de que muchos informes plantean de que el concepto emprendedor vino en cierta manera a maquillar la cuestión de desempleo, ¿no? Que también es muy difícil encontrar últimamente muchos empleos. Entonces te dicen, volvete emprendedor, que a partir de ahí vas a encontrar la posibilidad de poder parar la olla. ¿Qué te nace un poco esta idea? Bueno, tiene algo de verdad. Lo que sí depende mucho también es del escenario en el que uno se encuentre. Yo creo que Paraguay es un país bastante ideal para los emprendedores desde la perspectiva en que el Estado no se mete demasiado, ¿verdad? Si nos comparamos, por ejemplo, con Argentina, las cargas inmediatas que cualquier emprendedor tiene complican muchísimo la posibilidad de hacerlo, porque yo quiero distinguir esto correctamente. Emprendedor es toda persona que crea valor para ofrecer un producto o servicio a alguien que satisfaga una necesidad, que resuelva un problema a cambio de dinero. Básicamente eso, ¿verdad? Esa es la definición un poco más estándar de emprendedor o de empresario. Y aquí en nuestro país eso se puede hacer con relativa facilidad, es decir, cualquier persona puede salir a vender un producto, puede abrir un local sin demasiados trámites, ¿verdad? Sin embargo, en otros lugares hay una carga mucho más pesada que dificulta poder hacer eso. Pero emprendedor es cualquier persona que haga esto que decía yo antes. Por lo tanto, desde la persona que trabaja con un modesto puesto en el mercado 4 o en el abasto o es vendedor ambulante o una persona que desarrolla tecnología o que está a otro nivel, ambos están emparentados de la misma forma por ser emprendedores a pesar de sus diferencias, digamos, en el tipo de producto o servicio que ofrecen o en el nivel económico en el que se mueven o pueden desarrollar lo que desarrollan, ¿verdad? Pero sí, o sea, sin dudas, yo creo que los emprendedores tenemos una gran oportunidad que es la de generar el valor sin la dependencia necesaria de formar parte de una determinada organización. O sea, podemos crear valor a partir de aquello que no existe o sumarnos a otros y construir redes. Entonces, eh, como yo digo en un fragmento del libro, dinamitamos el techo de los ingresos. Es decir, una vez que uno pasa de ser asalariado a tener su propio emprendimiento, si bien toma riesgos, también borra definitivamente el límite de los ingresos que puede llegar a tener. Sí, eso último me parece interesante y ahí mi última pregunta del evento, Fernando. ¿Cuánto tiempo uno es emprendedor y luego salta a qué? Bueno, eso es algo relativo y difícil de responder. Hay definiciones técnicas al respecto, ¿verdad? De, por ejemplo, pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, uno salta de
de emprendedor a empresario teóricamente, ¿verdad? Cuando la cuestión va creciendo. Pero yo creo que en el proceso real, natural del emprendimiento, lo que uno hace es empezar a delegar en realidad. O sea, uno generalmente cuando empieza en un emprendimiento toma las riendas del negocio propio y lo que hace es se encarga y se ocupa de muchas cuestiones a la vez, lo que resulta sumamente desgastante, pero al mismo tiempo sumamente útil porque uno conoce a plenitud su negocio, su proyecto, entonces tiene manera de poder ir delegando después porciones o fragmentos de ese emprendimiento hasta poder manejarlo inclusive después a distancia, que es lo ideal, ¿verdad? Hay gente que emprende como para después que el negocio se mantenga solo con un cierto control y una cierta supervisión. Hay gente que emprende como para crear, vender y volver a emprender en otra cosa después también, ¿verdad? Pero generalmente el escenario ideal que se plantea es pasar a ser, digamos, la persona emprendedora que es propietaria del negocio, pero que eventualmente delega suficiente cantidad de responsabilidades como para liberar su tiempo. Finalmente, lo que uno está tratando de comprar, entre comillas, con la generación de valor, es tiempo de calidad, es tiempo libre finalmente, pero no hablo solamente de tiempo ocioso, hablo de tiempo libre como para poder eventualmente hacer lo que a uno le guste más, tener otro proyecto o tiempo ocioso también, ¿por qué no? Pero sí, yo creo que uno va tratando de evolucionar hacia ese lugar. Fernando, vas a estar como anfitrión y también este libro que va a ver la luz también este día. Pero aparte de eso, van a haber conferencistas, como el caso de Oliver Stanley, como el caso de Adriana Vogt y como el caso de Sebastián Cacasu. ¿Qué impronta le van a dar cada uno a este encuentro? Brevemente, el evento me parece importante poder hacerlo y te agradezco mucho por eso, Juan Pablo. La idea que tenemos es la siguiente. Cada uno de ellos tiene un perfil diferente. El perfil de Oliver Stanley, por ejemplo, es el perfil de un emprendedor joven, de la nueva generación, una persona muy asociada a las cuestiones de tecnología, de marketing digital también. Él tiene, más allá de algunos proyectos inmobiliarios, creo que una de sus empresas bandera, que es Nulab, se dedica a asesorar a las marcas y a las compañías para que puedan tener mejores estrategias de marketing digital y entender toda esta vorágine del mundo tecnológico, de Internet, de las redes sociales, cómo llegar a las audiencias, cómo captar público, el mercado y obtener a partir de allí mejores ventas y mejores ingresos. Oliver es una persona experta en ese tema, a pesar de su juventud, y creo que puede aportar muchísimo desde ese lugar. En el caso de Adriana Bock, ella es una experta en finanzas, creo que ha estado más de una vez también participando en programas en 5 días. Ella se dedica mucho a lo que son las finanzas personales y en este caso lo que le pedimos es que pudiera asociar las dos cosas, las finanzas personales, por un lado, cómo uno se maneja con el dinero particularmente, pero además de eso, cómo tiene que manejar el dinero dentro del emprendimiento. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que cuando uno maneja el emprendimiento y sobre todo si ya sea que no tenga nada de capital, un poco de capital o mucho capital, las posibilidades de fracaso siempre están allí, ¿verdad? Entonces, cómo administrar ese dinero es lo que Adriana nos va a explicar para en cualquiera de los escenarios tratar de salir airosos eh, siguiendo las pautas financieras que ella recomienda. Y lo de Sebastián Cacalzu es algo que tiene mucho más que ver con el crecimiento personal y el desarrollo de algo que se maneja en el Japón. Sebastián escribió un libro al respecto. Él es descendiente de japoneses, vive en nuestro país hace mucho tiempo, creo que nació en Argentina él. Y él se preocupó por ver de qué manera se podía aplicar el proceso de mejora continua llamado Kaizen, que existe en Japón, aquí a Latinoamérica con nuestra idiosincrasia, con nuestras costumbres, hacerlo un poco más criollo. Y creo que Sebastián explica muy bien eso en su libro y en las conferencias que da. Es una persona muy, muy entretenida de escuchar, pero además deja muchísimo contenido en este ámbito. Entonces, tres cosas importantes que vamos a tener. La primera, manejar el marketing hoy, las redes sociales, emprender. La segunda, el dinero y el manejo de las finanzas. Y lo tercero tiene que ver con el proceso de la mejora continua. Hablamos del liderazgo, hablamos de equipo, hablamos de relaciones interpersonales, cuestión muy importante también porque a veces cuando el emprendimiento va creciendo, las cosas se van poniendo eh, mejores en cuanto a los ingresos, pero más difíciles en cuanto a la convivencia. Y mi trabajo como anfitrión será poder llevar un hilo conductor dentro de
lo que van a ser todas las conferencias y el seminario, que tiene que ver con la recomendación de 10 libros. Yo lo que quiero es dejarle a la gente 10 libros, entre los cuales voy a aprovechar para presentar el mío también, pero hay 2 o 3 libros que son locales y una mayoría de libros internacionales que son todos bestsellers, son muy conocidos a nivel mundial, y entonces la gente que adquiere sus entradas para el seminario automáticamente se lleva de regalo 2 de los libros de los cuales yo voy a hablar. O sea, hay 10 opciones, de esas 10 opciones eligen las 2 que más les gusten y esas se las llevan de regalo al terminar el evento. Adquieren ese derecho al comprar su entrada, digamos. Entonces, pues, nosotros lo que queremos es que quede una herramienta posterior para la gente también, más allá de la conferencia, que puedan seguir aprendiendo y sobre todo de gente que tiene muchísima experiencia en el campo o del emprendimiento, de la economía, de las finanzas personales, de la mejora, del desarrollo personal. Entonces, los libros, digamos, que vienen un poco a convertirse en columna vertebral del evento y a cerrar el círculo posterior para poder seguir teniendo herramientas. Fernando, jornada única. Acá justamente la invitación que dice cupos limitados. ¿Va a haber posibilidad de hacer un reprise en el caso que la gente se vaya sumando? De todas maneras, invitamos, esto va a ser el sábado 27 de septiembre a las 9 horas en el remozado Hotel Excelsior. Me imagino que hay mucha expectativa también para este evento. Y sábado de mañana también es un momento agradable justamente para poder dedicarle un poco el tiempo a estas cuestiones. Como tiene un formato de seminario, me imagino que va a tener algún certificado y cuestiones, ya que mucha gente le interesa también esos detalles. Pero las cuestiones técnicas, como por ejemplo, dónde llamar, si hay alguna red social donde se está promocionando, esos datos te pido, Fernando, por favor. Corrijo nomás algo, Juan Pablo, es el 27 de noviembre, ¿sí? Creo que dijiste 27 de septiembre, entonces, noviembre, perdón. noviembre, correcto. Ahora es en un par de semanas más, sí, a partir de las 9 en el Excelsior tal cual. Sí, lo de cupos limitados lo pusimos porque en realidad todavía hay algunos protocolos que nos impiden usar la capacidad full del lugar. Entonces, lo que elegimos fue poner una cierta cantidad. De la cual ya tenemos una buena porción de entradas. Por lo tanto, yo sugiero, ¿verdad?, que la gente que esté interesada, que tenga ganas de participar, aproveche lo antes posible. Y como les decía, ya prácticamente con la inversión de la entrada, uno en los libros simplemente recupera el dinero y casi que se lleva el seminario gratis, ¿verdad? En cuanto a las cuestiones técnicas de la adquisición de las entradas, se puede adquirir en cualquier sucursal de Libros para Todos. Hay 5 sucursales en total: Mall Excelsior, Multiplaza, Shopping San Lorenzo, Supermercado Pueblo de Lambaré y el outlet de Libros para Todos, que está sobre la avenida Fernando de la Mora. O bien, para simplificar la cuestión, pueden comunicarse a través de cualquiera de las redes sociales de Libros para Todos: Instagram, Facebook o Twitter, o el número de teléfono, que es para WhatsApp, llamadas, como quieran comunicarse allí sin ningún problema, es el 81-296-841. Entonces, allí hay, digamos, toda la información disponible, gente dispuesta a evacuar dudas, ayudar con las consultas. Y si quieren directamente ir a adquirir las entradas, pasan por cualquier sucursal de Libros para Todos y allí les vendemos las entradas con mucho gusto. El costo es 250.000, el costo, digamos, individual, y grupos a partir de 4 personas ya baja a 200.000 guaraníes el precio. Y una cosita más que quería comentar, Juan Pablo, para no olvidarme, es que vamos a tener, además de estos beneficios que ya les citaba, otra vez un 30% de descuento en el resto de los libros, porque decíamos que hay 10 libros, 2 van gratis para la gente que participa, los otros 8 libros tienen un 30% de descuento el día del evento, y además vamos a estar dándole vales de descuento para compras posteriores que decidan hacer en tiendas de Libros para Todos. Así que, bueno, los libros también son para nosotros parte muy importante de toda esta fusión de cosas que vamos a hacer, porque creemos muchísimo que la base o el sustento principal de todo lo que uno vaya a emprender en el presente o en el futuro, o si ya lo está haciendo y quiere mejorar, sin lugar a dudas está en los libros, es la herramienta principal. Enhorabuena, me parece que es muy importante ir cerrando el año y una forma incluso también de tomarse un tiempo para pensar con todos estos expositores, con la ventaja de poder llevarse estos libros y mirar un poco de forma detenida y reflexionada posterior de este encuentro,
el año que viene, el año 2022. Repito el número, 0981-296-841 para la gente que está viendo esta entrevista, y posteriormente en las redes sociales van a encontrar también la repetición para que la gente pueda sumarse y anotarse a este evento que se va a llevar a cabo el sábado 27 de noviembre a las 9 horas en el Hotel Excelsior. Fernando, me quiero despedir haciéndote la pregunta inicial de nuestro encuentro. ¿Estamos viviendo un buen clima de negocios para emprender en el Paraguay? Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo ya lo decía, Paraguay tiene muchísimas ventajas para la gente emprendedora porque hay mucha libertad de movimiento, mucha libertad de acción y eso es importante. Si bien no tenemos un mercado demasiado grande, yo creo que hay un potencial porque hay muchísimas cosas todavía por hacer. Entonces, yo quiero alentar a todas las personas que están con ganas de tener un propio negocio, de que no se asusten, de que hay que tomar riesgos, de que puede salir mal, por supuesto también, y de que no emprendedores no son solamente aquellos que tienen un poderío económico importante o que han heredado mucho dinero de antes y todo eso. Hay como un concepto ahí muy, digamos, muy sesgado de lo que tiene que ver con los emprendedores. Miremos a nuestro alrededor y vamos a ver emprendedores en la despensa del barrio, en todos los negocios, en la peluquería del barrio, en los vendedores ambulantes y demás. O sea, todos de alguna manera aquellos que quieren generar valor a partir de su propia condición y de sus ganas, son emprendedores. Y yo creo que sí hay un buen clima actualmente, hay mucho optimismo en cuanto al buen ritmo de vacunación que tuvimos y a la efectividad que tuvo esa vacunación en la situación de salud a nivel general. Creo que estamos, si todo sale bien, saliendo de la pandemia en pocos meses más y eso hará que el 2022 sea un año con muchísimo entusiasmo para la gente. Y esta época final del año, que también despierta muchas cosas con la Navidad y demás, donde hay mucho movimiento comercial, es un lindo momento como para empezar a poner los sueños a tratar de hacer los sueños realidad para las personas que van a empezar y a los que ya tienen su negocio, que traten de potenciarse. Este es un buen momento, así que aprender viene bien, ya sea con nuestro seminario, con otros que haya, webinars y demás. Nosotros decidimos hacerlo de forma presencial porque creemos que va a tener mucho más impacto así. Pero de todas formas, hay que estar en el proceso de aprendizaje continuamente y sí, la respuesta corta a tu pregunta, Juan Pablo, es sí, hay un gran clima de negocios para emprender en Paraguay. Fernando Benítez, como siempre, un conversar contigo. Gracias por estar con nosotros aquí en el Foro Empresarial. Muchas gracias a ustedes, Juan Pablo. Es muy importante para nosotros este espacio y poder seguir difundiendo ideas que tienen que ver con emprender, ideas que tienen que ver con aprender también, con los libros y demás. Así que un gustazo como siempre, un gran saludo a la audiencia de 5 días y bueno, espero que nos podamos volver a ver pronto. Nos vamos este sábado justamente, ya está agendado también entre mis actividades, así que va a ser un placer poder compartir contigo y con toda la gente también de este seminario Emprender con Éxitos. Así que la invitación está hecha. Nosotros hacemos una brevísima pausa, enseguida estamos con más aquí del Foro Empresarial.